Hola amigos, hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Diego López y en esta ocasión te quiero compartir el contenido de este libro, que son 300 recomendaciones para hablar y escribir bien acerca del castellano. Así que acá hay 300 recomendaciones de lo que vienen a ser los diversos campos de la gramática. Por ejemplo, hay de cuestiones gramaticales, de léxico, también existe por acá de lo que es pues, pobreza léxica, neologismos, género y número, significado, ortografía, acentuación, mayúsculas, puntuación. Así que son como 300 recomendaciones que vamos a estar compartiendo pues por acá a través de nuestro canal de YouTube. Y el día de hoy vamos a compartir la primera de ellas. Ya la primera de ellas que tiene que ver, recuerda que son 300 recomendaciones. Así que comenzamos el día de hoy con nuestra primera recomendación para hablar correctamente, bueno, no solamente hablar, sino también escribir correctamente el castellano. Ahí está el libro que te lo estoy recomendando, o si puedes comprártelo sería excelente. 300 recomendaciones para hablar y escribir bien de lo que es de la Real Academia Española. Y la primera de ellas que queremos compartir tiene que ver con la cuestión de la gramática, problemas gramaticales recurrentes y el enunciado uno o la recomendación uno nos dice infinitivo. Por último, cabe señalar mejor que por último señalar. Muy bien, esa es la recomendación que nos hacen, que en vez de usar por último señalar, lo recomendable es por último cabe señalar. El infinitivo, para recordar algo, los infinitivos es un verboide que termina en ar, er, ir. Ya, los infinitivos son verboides que terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, cantar, beber, reír. Veamos qué es lo que nos dice la recomendación. Por último, quiero señalar, o por último, es necesario señalar, son algunas de las expresiones apropiadas en español en lugar de por último señalar. O sea, si yo digo por último señalar, es un dato erróneo, es un enunciado incorrecto, inequívoco. En vez de ello, ¿qué debemos usar? Debemos usar por último cabe señalar o también dice por último, es necesario señalar. Hay que agregarle ahí un verbo. Entonces, si tú dices por último señalar, es una forma inadecuada sin un verbo principal antes del infinitivo, tal como indica la nueva gramática de la lengua española. Por lo común, los infinitivos en español son parte de una perífrasis verbal. Por ejemplo, ahí te pone un caso que es tiene que asumir. Una perífrasis verbal es la unión de un verbo auxiliar más un verboide. Los verboides son tres, infinitivos, participios y gerundios. Los infinitivos terminan en ar, er, ir. Participio ado, ido, soto, cho. Y los gerundios ando, endo, yendo incluso algunos también. Acá no están hablando solamente del infinitivo. ¿Se forman perífrasis verbales con infinitivos? Sí, por ejemplo, tienes que viajar. Hemos de llegar temprano, por ejemplo, podría ser vamos a ir al cine. Ahí, por ejemplo, vamos a ir es la perífrasis verbal. Debes de tener 10 años, debes de tener, es una perífrasis verbal. Entonces, si yo te digo por ahí, ya, si decimos, ¿no? Por último, señalar, ahí no habría perífrasis verbal, ¿no? Por eso es que es erróneo ese enunciado. Ese enunciado está erróneo. Por eso la RAE recomienda decir qué cosa quiero señalar o es necesario señalar. Hay que usar ahí una perífrasis verbal. ¿Qué más nos dice? O constituyen el verbo de una oración subordinada. Me gustaría añadir. La academia desaconseja el uso independiente del infinitivo en los contextos en los que se introduce alguna información dirigida a alguien, como en por último decir que, en lugar de por último quisiera decir que. ¿Qué más? Sin embargo, especialmente en el lenguaje oral, son muy frecuentes frases como por último señalar que hoy el Tesoro español acude nuevamente al mercado. Digo, por último señalar que voy a viajar a Cajamarca. ¿Ya? Por último señalar que he decidido abrir mi canal de YouTube. Entonces, si yo digo, por último señalar ese enunciado es erróneo. Dice, por mi parte, simplemente decir que he pensado muy a menudo en el árbol de la vida, o felicitar a la selección por la reciente consecución del título.
En estos ejemplos, lo apropiado habría sido escribir, por último, cabe señalar que hoy el Tesoro español acude nuevamente al mercado. O sea, en vez de decir, ¿no? En vez de decir, por ejemplo, por último, señalar que hoy el Tesoro español acude nuevamente al mercado, lo correcto tendríamos que decir qué cosa. Por último, cabe señalar, ¿no? Agregarle un verbo auxiliar. Por último, cabe señalar que hoy el Tesoro español acude nuevamente al mercado. Por mi parte, simplemente quiero decir que he pensado muy a menudo en el árbol de la vida y me gustaría felicitar a la selección por la reciente consecución del título. O sea, en vez de decir, por ejemplo, ahí nos ponía un caso, ¿no? Felicitar a la selección por la reciente consecución del título. Felicitar, pues solamente pones al infinitivo sin su auxiliar. O sea, no hay perífrasis verbal. En vez de decir felicitar a la selección por la reciente consecución del título, lo correcto tendría que ser me gustaría felicitar a la selección por la reciente consecución del título. Entonces hay que evitar decir los infinitivos solos. Los infinitivos deben ir acompañados de un verbo auxiliar, formar una perífrasis verbal para que pueda entenderse mejor. Bien, para resumir un poco lo que hemos estado conversando, puedo decir, por último, cabe señalar que hoy el Tesoro Español acude nuevamente al mercado, ¿no? Por último, cabe señalar que voy a viajar a la ciudad de Cajamarca. Ese es un enunciado correcto. Pero si yo digo, por último, señalar que hoy el Tesoro Español acude nuevamente al mercado, está incorrecto. Por último, señalar que voy a viajar a la ciudad de Cajamarca, incorrecto. Otro, otro enunciado. Por mi parte, simplemente quiero decir que he pensado muy a menudo en el árbol de la vida, que es un enunciado que está bien, está correcto. Pero si yo digo, por mi parte, simplemente decir que he pensado muy a menudo en el árbol de la vida, está incorrecto. ¿Por qué? Porque vas directo al decir. En vez de decir, quiero decir, deseo decir, necesito decir. ¿Sí? Otro, que está bien, este enunciado está correcto. Me gustaría felicitar a la selección por la reciente consecución del título, en vez de decir felicitar a la selección por la reciente consecución del título. Me gustaría decirte muchas cosas al oído, en vez de decirte muchas cosas al oído, sería erróneo, ¿no? Me gustaría viajar a la ciudad de Huancayo. Viajar a la ciudad de Huancayo es mi deseo. No, está mal. Si yo digo, viajar a la ciudad de Huancayo, no se recomienda ese enunciado. En vez de ello, me gustaría viajar a la ciudad de Huancayo. Entonces, hay que evitar decir los infinitivos solos, sino que acompañarlos de un verbo auxiliar, ¿no? Para formar la perífrasis verbal. Y finalmente, un recuerda que dice se desaconseja el uso independiente del infinitivo en los contextos en los que se introduce una información dirigida a alguien. Entonces, eso es lo que nos recomienda la Real Academia Española en esta primera recomendación del libro 300 recomendaciones para hablar correctamente el castellano, para hablar y escribir correctamente el castellano. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en una próxima con la segunda recomendación.